Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con unas noticias. Las noticias hoy pues no son bueno, hay una que nos habla un poco del precio, la otra de uno de los detractores del Bitcoin. Luego hablaremos de los detractores porque son muy poco creíbles y vamos a explicar por qué son muy poco creíbles. Pero vamos a comentar también el precio porque vemos cómo está subiendo ya por encima de 51.000. Ese nivel hablábamos para jueves o viernes, se nos ha adelantado un día. Bueno, no, perdón, para jueves o viernes hablábamos de 55.000. Bueno, pero estamos ya por encima de 51.000 y no me lo esperaba yo que superase los 51.000 hasta el jueves por la noche por lo menos. Así que nos estamos adelantando un poco a la situación. Pero evidentemente aquí, como decíamos el otro día, no está comprando solo MicroStrategy. MicroStrategy ya compró. Alguien más está comprando y están comprando fuerte porque ni siquiera la han dejado reposar un par de días como parecía que iba a ocurrir, ¿no? Por lo tanto, sigue estando la demanda ahí presente, demanda fuerte, y vamos hacia esos 55.000 que comentábamos hace unos días. Vamos a recordar precisamente lo que pasaba también hace este fin de semana, pues los detractores que estaban ahí, que si nos íbamos a... Bueno, algunos incluso decían la bobada de ir a 10.000. Y ahora explicaremos por qué no son nada creíbles todos esos detractores del Bitcoin, ¿no? Y que dicen que va a caer a no sé dónde. ¿Por qué no son creíbles? Ahora lo vamos a explicar. Primero os recuerdo también que tenéis ahí un link de referidos de Binance para el que no tenga abierta cuenta en Binance, que pueda abrirla con ese link, y ese link proporciona un 20% de descuento en comisiones al que abra la cuenta ahí para siempre, ¿vale? Comisiones de compraventa, ¿eh? Bueno, aparte de esta subida del precio bastante fuerte que tenemos hoy y que nos pone en camino de esos máximos o cerca de esos máximos, como hablábamos, 55.000 para arriba en los próximos días, hemos tenido también algún movimiento interesante en alguna altcoin, como Chilit, por ejemplo, que ha llegado a estar por encima de los 160, creo que ha llegado a 169 o por ahí. Ahora está retrocediendo un poquito con la fuerza que muestra el Bitcoin, pero en cuanto se estabilice hay algunas altcoins que están comportándose muy bien. Ahí tenéis Audio, que hemos comentado recientemente, Ocean, bueno, hay unas cuantas ahí de las Basic Attention Token, de las que hemos estado comentando, ENJ, que se están comportando muy bien y ahora las veremos en el repaso que vamos a hacer. Vamos con las noticias. La primera es esta, bueno, vamos a comentar primero esta otra. Kevin O'Leary de Shark Tank sugiere que la capitalización de mercado de Bitcoin podría alcanzar los 20 billones. Ahora estamos en un billón. Estamos en un billón, es decir, dice que puede multiplicarse por 20. Dice en el largo plazo, muy en el largo plazo, por 20. Estamos a 51.000, por 10 son 500.000, por 20 es un millón. Nos habla de largo plazo, porque dice también 100.000 para el Bitcoin ya no le parece demasiado loco al señor Wonderful ahora que posee la principal criptomoneda. O sea, él habla de que 100.000 no le parece nada extraño, pero también dice que la capitalización de mercado de la moneda insignia podría alcanzar en última instancia los 20 billones de dólares, que son un millón. Si se convirtiera, digamos, no sé, en 20 billones de valor, ¿de acuerdo? En mi opinión, usted sería básicamente muy, muy estable porque estaría retenido por personas e instituciones que lo retienen nuevamente para protegerse contra la inflación o simplemente para almacenar valor. Es lo que hablamos aquí muchas veces. Nos está diciendo el mismo argumento que tenemos nosotros aquí. Cuanto más valga, más dinero institucional entra, más estable se convierte. Y cuanto más estable se convierte, más dinero institucional entra y más estable se convierte. Es una bola de nieve que se retroalimenta. Cuanto más valga, más fácil entrar grandes capitales. Más fácil que sea más estable. Cuanto más estable, pues menos excusa hay para decir, no, es que es muy volátil y por eso no entramos. Y entonces tiene que entrar todo el mundo. Es, la evolución lógica de todos los activos. Al principio son muy volátiles, cuando la gente duda,
de si eso va a tener éxito o no va a tener éxito, y luego se van convirtiendo en cada vez más estables, y cuanto más estables, más éxito, porque la gente ve que cada vez hay menos volatilidad y dice, ah, pues sí, ahora sí es buen momento para invertir porque ya es algo estable. Así que esa es la evolución de todos los activos y esa es la evolución que tendrá Bitcoin, que ya la estamos viendo, por cierto. Porque en este ciclo ya hemos hecho otra corrección más y esta corrección ha vuelto a ser de menor proporción que la del ciclo anterior. La caída que hemos tenido en esta ocasión, vamos a ir al gráfico para verlo, lo voy a poner en diario. Esta caída que hemos tenido aquí ha sido de un 25% más o menos, 26 incluso podía, no sé, más o menos 25-26%. Las correcciones en el ciclo anterior eran del 38%. Ya estamos reduciendo la volatilidad notablemente en este ciclo. Y dentro de 4 años, cuando sea el siguiente ciclo, estas correcciones que ahora son del 26 o del 30, van a pasar a ser del 15 o del 20. Y así constantemente, reduciendo la volatilidad, reduciendo los procesos de corrección. Por eso también decimos que la próxima caída importante del mercado, es decir, el próximo cripto invierno, no vamos a caer un 80 y pico por ciento. Vamos a caer pues un 40, 45, 50 como mucho. Si es que cae. Pero ya no se pueden esperar caídas del 80%. Porque la cosa está cambiando. Y ya lo estamos viendo. En todo momento, ¿no? Bueno, esa era la primera noticia. La segunda es esta, que es una discusión o conversación que ha tenido entre Mark Cuban y Peter Schiff. Y aquí es donde vamos a hablar de por qué los detractores no tienen ninguna credibilidad. Nos dice Mark Cuban que, bueno, le dice a Peter Schiff que Bitcoin es tecnología, pero el oro está muerto. Le dice a Peter Schiff. Schiff parece cada vez más aislado en su odio a Bitcoin, mientras el escéptico cubano le dice que siga adelante con el oro, de manera irónica, le dice, ¿no? De manera irónica, le dice Mark Cuban. Dice que Mark Cuban, dicen Bitcoin y Ethereum son potenciadores, pero el oro está muerto, le dijo al multimillonario, el multimillonario Mark Cuban a uno de los mayores detractores de la criptomoneda. El debate en Twitter el 2 de marzo, Cuban, que se ha vuelto cada vez más comprensivo con las criptomonedas, advirtió a Peter Schiff que el oro morirá como reserva de valor. Schiff, el escarabajo del oro, que se ha hecho un nombre durante mucho tiempo como un firme escéptico de Bitcoin, continúa tuiteando comentarios despectivos sobre el fenómeno, a pesar de que Bitcoin contra el dólar alcanza regularmente nuevos máximos históricos. Respondiendo a los comentarios acerca de que las firmas de Wall Street están tontas al comprarlo, Cuban ofreció una dosis de medicina sorprendente pro Bitcoin. Déjame ayudar, Peter. El oro se promociona tanto como las criptomonedas. ¿Realmente necesitamos joyas de oro? El oro puede hacerte un anillo, se lee en un tuit. Bitcoin, Ethereum son tecnologías que pueden convertirlo en un banquero. Permiten un intercambio de valor sin fricciones y son extensibles a una gama ilimitada de aplicaciones comerciales y personales. Continuando, dio un veredicto severo sobre el futuro del oro. Lo que estamos viendo, construido con criptografía hoy, es solo una prueba de concepto. A medida que la tecnología continúe mejorando, abaratando y acelerando, habrá nuevas aplicaciones y tal vez incluso algo que reemplace a lo que conocemos como criptografía hoy, dice una publicación adicional. Pero el oro nunca cambiará, por eso morirá como reserva de valor. Bueno, pues eso, es más o menos eso lo que os quería comentar. Dice que Schiff tuvo poco que contrarrestar a las palabras de Mark Cuban, calificó a la criptomoneda como una mala inversión y argumentó que el oro podría respaldar la moneda digital en el futuro. Ni de casualidad, vamos. Y aquí nos dice que otro tuitero bromeó medio en serio, ¿no? Em, con los argumentos de Peter Schiff, que por lo visto hay una persona que ha desarrollado un algoritmo que habría ejecutado 203 operaciones logrando un rendimiento anualizado del 1000%, siguiendo los comentarios de Peter Schiff, o sea, haciendo justo lo contrario de lo que dice Peter Schiff en Twitter, ¿no?
El 65% de las operaciones son rentables con un rendimiento promedio del 3%. ¿Vale? Entonces, hay burlas y se las tiene bien merecidas. Y ahora vamos a comentar por qué esta gente como Peter Schiff, Rubini, no sé, toda esta gente detractora como Bill Gates, Warren Buffett, ¿por qué no son creíbles cuando están diciendo que el Bitcoin va a caer y que no comprarían, etcétera? No son creíbles porque no ponen nada en juego. Simplemente son unos bocazas, nada más. Son bocazas, no ponen nada en juego. Igual que los que cuando estamos en un movimiento de caída, pues aparecen de repente comentando en el canal. Bocazas. ¿Por qué? ¿Por qué son bocazas? Porque no arriesgan nada. Aquí los que han puesto dinero sobre la mesa han sido Michael Saylor, Jack Dorsey. Todas esas personas están apostando por Bitcoin y están metiendo miles de millones. Esos son los que están realmente apostando algo. Entonces, decir como Peter Schiff que el Bitcoin va a bajar y no te pones en corto es ser un bocazas. Si va a bajar, ponte en corto. Arriesga tu dinero, como ha hecho Michael Saylor, que dice que va a subir, pero ha puesto su dinero. No dice que va a subir y no pone ni un duro. Entonces, tú no eres creíble. Si dices que va a bajar, Peter Schiff, o Rubini, o estos, en corto, mete tu dinero en corto. O todos, lo mismo digo para esta gente importante que para cualquier mindundi que comenta por ahí en cualquier sitio, en Twitter, en YouTube, donde sea, que comenta que el Bitcoin va a bajar y que va a caer a 10.000 y no sé qué. Pon tu dinero. Pon tu dinero ahí si crees que va a bajar. Puedes apostar a la baja. Pero no, no ponen su dinero, solo ponen su bocaza, nada más. Así, por eso no tienen credibilidad. Por eso muchas veces que alguno dice, no, pero es que cuando dicen cosas negativas del Bitcoin no le das tanta importancia. Es que no la tiene, porque no están poniendo su dinero. Si ahora mismo me dices que Peter Schiff se apalanca a la baja, bueno, pues se le puede dar cierta credibilidad. Está apostando su dinero e igual lo está haciendo con un sentido, ¿no? Pero solo es abrir la bocaza por abrir la bocaza, nada más. Entonces, ¿qué crédito le puedes dar a una persona que no apuesta ni un euro en lo que dice? Para mí el que tiene todo el respeto es Michael Saylor, que ha apostado toda su empresa. Ahora mismo toda su empresa, si Bitcoin bajase, si Bitcoin fuese, por ejemplo, a desaparecer, MicroStrategy desaparecería como empresa. Él ha apostado toda su empresa. Tiene todos los respetos y es creíble. Una persona que ha apostado toda su empresa y parte de su patrimonio es muy creíble en lo que está diciendo. Una persona que no apuesta nada, no da ninguna razón de peso y solamente dice que va a bajar y cada vez que dice que va a bajar sube y él no pone nada en juego, no tiene ninguna credibilidad. De hecho, estaría arruinado Peter Schiff si cada vez que ha dicho que el Bitcoin va a bajar hubiera hecho una operación a la baja, con una cantidad de dinero decente como lo que están haciendo los que están comprando. Estaría arruinado. Y Rubini lo mismo, y Warren Buffett lo mismo, y cualquiera de los que ha sido detractor de Bitcoin, si hubieran apostado a la baja contra Bitcoin, estarían arruinados. Y cualquier mindundi de los que comentan por ahí, que dicen que el Bitcoin va a bajar. Estarían arruinados, si es que no lo están ya, cada vez que dicen que va a bajar. Porque no apuestan ni un duro. Así es muy fácil. Así es muy sencillo. Cuando llegue a 100.000 vuelven a salir y vuelven a decir que ahí va a bajar. No han apostado ningún duro. Si llegan a apostar algo ya, cada vez que han dicho que va a bajar, cuando llegue a 100.000 no tendrían nada con lo que apostar. Porque habrían perdido todo ya. Así que no me sirve esos comentarios. Claro que no me sirven, ni me dan ninguna credibilidad. Esa gente hay que eliminarla, obviarla. Así de claro, hay que tener esa perspectiva. Por eso muchas veces cuando salen este tipo de comentarios de Peter Schiff y toda esta gente, pues es que no son, vamos, es que ni caso. Lo mismo cuando dicen, por ejemplo, que esta noticia también ya me han preguntado varias veces por lo mismo, los que dicen que Bitcoin consume mucha energía. Excusas que se buscan.
Excusas que se buscan cuando ya no hay más, cuando de repente ya se desaparece el problema de Tether, desaparece el problema de los movimientos ilícitos en la dark web y cosas de estas que van desmintiéndose, pues no les queda más remedio que agarrarse a lo único que pueden agarrarse, decir que consume mucha energía. Pues estamos en un mercado en el que si tú pagas por tu energía la puedes consumir si quieres, claro. Los mineros pueden pagar por la energía y consumirla como cualquier otro competidor del mercado. Si hubiese una demanda excesiva de energía, subiría el precio. Ya está. Así se ajustan los mercados, así funcionan. Pero es que además es ridículo decir que consume mucha energía cuando hay otras cosas que consumen más energía, como por ejemplo minar oro. Consume más energía que el Bitcoin. O otras cosas. El sistema bancario, como está ahora mismo, consume más energía. Si el sistema fuera el sistema Bitcoin, sería más eficiente que el sistema bancario. O sea, que es tontería, es meterse con el Bitcoin con una cosa porque no tienen otra con que meterse. No es una argumentación válida para nada. Estamos en un sistema en el que tú, si pagas por tu energía, puedes hacer lo que quieras con ella. Puedes minar o puedes malgastarla encendiendo todo el día la luz. ¿Qué más da? Y además la mayoría de energía que se utiliza para el Bitcoin es de la que menos contamina, porque en China las empresas de minado de criptomoneda, que son un porcentaje alto de las empresas que están minando Bitcoin, la mayoría están cerca de centrales hidroeléctricas, en las zonas donde hay presas y centrales hidroeléctricas. Así que es tontería decir eso. Pero nada, solamente pues intentan poner zancadillas en el camino y se buscan la excusa más estúpida que puedan encontrar. Les da igual. Solo es por decir algo en contra. Algo en contra que no hay, que no existe. Así que bueno, zanjado un poco el tema de esta gente poco creíble, nos vamos con el análisis. El análisis, como hemos dicho, se anticipa esa subida. Esto debería haber sido mañana, pero bueno, es lo que pasa. También nosotros pensábamos que el domingo iba a ser un mejor día y al final fue el lunes. Bueno, no pasa nada. El mercado es así. También, ¿qué queremos, qué queremos esperar? Si, a ver, yo compré en 46.210, pues muy cerca del mínimo. Si es, ¿qué más da? Si un poquito más arriba, un poquito más abajo. Y que tarde más, que tarde menos, si es lo mismo. Si lo importante es comprar en un buen precio y aguantar hasta la siguiente corrección y la siguiente corrección, si has conseguido acumular un poco más de dólares, pues volver a meter un poco más. Y ya está, si es que no tiene ningún misterio. Se ha anticipado la subida, bueno, un poquito se ha anticipado. Decíamos, para el jueves o viernes 55.000, pues estamos cerca. Seguramente hagamos una pequeña paradita en esta zona de 50.888, digo yo, para consolidar un poco y después continuemos ahí en esa subida. Pero lo que digo yo es que alguien está comprando fuerte y no es MicroStrategy, porque MicroStrategy ya compró. Recordad, compró las últimas, creo recordar, mejor que yo, a 45.700 algo creo que era. Sí, mejor que las que compré yo. Compró Michael Saylor las últimas. Y ahora mismo no sé quién estará comprando, pero Tesla en cualquier momento va a comprar el doble de las que tiene o más, en cualquier momento. Lo que ha hecho aquí es lo que comentamos ayer. Esto es una onda alcista con 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5. Después la corrección en 3 ondas, 1, 2 y 3. Y ahora empieza otra vez la subida, que puede ser tan larga como esta. Por eso decíamos que puede llegar a 55.000. Que más o menos es esta distancia de aquí a aquí. Igual que esta de aquí al 55.000 más o menos. Es lo que puede hacer. En el corto plazo, pues sí, puede estar aquí todavía oscilando un poco, apoyándose en la zona de 50.888, incluso cayendo un poquito por debajo, hacia estos niveles de 50.000. No lo sé. Lo que haga por aquí me da igual. Lo importante es que para dentro de un par de días o para mañana puede estar en 55.000. Y luego ya veremos a ver qué pasa. Ahí volveremos a analizar. Perdón. Volveremos a analizar y ya veremos lo que pasa.
Bien, vamos con las altcoin. Primero, One Inch, que está también ahí consolidando como una especie de suelo y me da la sensación de que va a salir de repente hacia los 9.686, pero de momento no lo hace. Hay que tener cuidado porque si pierde los mínimos, evidentemente se puede ir hacia la zona de 7.466, pero si desde aquí rebota, puede ir rápido hacia esa zona y romper rápidamente e irse a los 11.000 y pico, ¿no? De momento no es mi preferida, pero hay que echarle un ojo porque si empieza a hacer una vela positiva, puede salir muy rápido al alza. Aave se ha frenado un poco, intentó ayer romper los 8.377, a la noche también salió muy bien la vela, pero claro, con la subida tan fuerte del Bitcoin, pues se ha frenado un poco el ímpetu que llevaba. De todas formas, el gráfico pinta muy bien y romper por encima de los 8.377 con claridad le puede llevar rápidamente a los 9.400, incluso a los 10.400. Cardano sigue corrigiendo y es normal y seguramente bajará a apoyarse a esta línea en la parte baja de este movimiento, que es los 2100 más o menos. Algorand también está en una zona de compra para mí. Ha intentado subir tanto ayer como hoy, no ha podido por el Bitcoin que está fuerte, pero en principio da la sensación de que en cualquier momento va a ir a por los 2600. Seguimos pensando lo mismo. Alfa sigue comportándose bien como ayer y antes de ayer vimos, rompiendo esa resistencia, poco a poco subiendo. Vamos a ver qué más hay por aquí. Les está costando evidentemente a las altcoin porque el Bitcoin ha subido más de lo que pensábamos. Por ejemplo, AirSwap sigue estancada en la zona de 411. Atom más o menos sobre la línea de tendencia. Ahí debería empezar a rebotar hacia los 4.722. Audio subiendo muy bien, ya en los 1006, objetivo 1072 como mínimo. Si rompe ese objetivo, la subida puede ser muy, muy fuerte porque ya no tiene ninguna resistencia después de esa zona. En algunos momentos ha salido algún pico de alguna vela por encima de esos 1072, pero ningún cuerpo. Un cierre por encima de ese nivel supondría subidas muy fuertes para audio. Van más o menos repitiendo, no termina de arrancar, aunque la pinta no es mala, puede ir hacia la zona de 31.800 más o menos. Básica Tension Token sigue comportándose bien, ha llegado hacia la resistencia de los 1388, muy buen comportamiento estos últimos días. La estábamos viendo fuerte. Bell parece que también está haciendo ya un suelo en esta zona después de haber tenido su corrección. No me extrañaría verla subir rápido hacia los 5.248. Binance aguanta en la parte alta también, aunque está rompiendo la línea de tendencia alcista, con lo cual podría corregir. O sea que cuidado, puede haber caídas ahí. Bueno, aquí tenemos el Bitcoin subiendo un 6,5. Cake, que la analizamos contra el dólar, está subiendo un 1% contra el Bitcoin nada más. De momento aguanta en esta zona, mientras aguante por encima de 9,31 bien. CHR vuelve a subir un poquito, aunque le cuesta ahí superar esa zona de los 116. Ha llegado a estar en 126 hoy. En esta zona de 110, 111, 112 suele ser buena zona de entrada. Chiliz, que ha tenido una subida también hoy muy fuerte, estaba ahora retrocediendo un poquito, pero ha llegado a estar en 166. Buena subida y está muy cerquita de sus máximos. Sí, podría seguir subiendo un poco más. Vamos a ver qué pasa. Está interesante porque ya os digo, es un proyecto que tiene bastante potencial a futuro, ¿no? Lo llevamos diciendo bastante tiempo y está comportándose muy bien. Fijaros que cuando estábamos hablando de esta zona de los 50, 60, pues estamos más de por 2, casi por 3. Enseguida estaremos en un por 3 desde esta zona de mínimos, ¿no? Compound
4% abajo, apoyándose en el soporte de los 9.751. Coti retrocediendo un poco, está empezando a entrar en tendencia correctiva, así que podría caer todavía más hacia la zona de los 350, incluso un poco más abajo. CTSI en cambio subiendo y está a punto de romper una resistencia que tiene en 446. Esta moneda pues estuvo en su momento en los 900, tuvo esa corrección fuerte que le llevó hacia la zona de los 100, 118, 112. Y bueno, ahora ya, después de su acuerdo con Elrond, parece que ha despertado de nuevo y parece que puede volver a subir, ¿no? DAS prácticamente repitiendo, o sea, sube lo mismo que el Bitcoin contra el dólar. Seguimos. Digibyte corrigiendo y en zona de compra, porque todavía no ha tenido el rebote que esperamos. Esperamos un rebote hacia la zona de 130, 140 en cualquier momento y nada, sigue estando un poco estancada. Recordad que aquí también tardó mucho en moverse, pero luego al final arrancó y cuando arranca pues tiene 2 o 3 días buenos. No me extrañaría eso, que llegase a 130, 140. Día también un poquito estancada, pero también todo pues mediatizado por lo que está haciendo el Bitcoin, desde luego. Ya sabemos lo que pasa, ¿no? Dogecoin en 100, todavía le queda todo el mes por delante para llegar hasta los 50. Está a puntito de romper esa línea. DOT, en teoría, DOT en esta zona de la línea está comportándose bien y es compra, pero me da la sensación, esto es cuando digo me da la sensación, claro, la gente dice, ya, pero es que eso no es análisis. A ver, yo he visto muchos gráficos en toda mi vida, porque llevo viendo gráficos, bueno, desde mi primer curso de análisis técnico, que fue en 1994, pues llevo analizando gráficos un montón de tiempo y antes que eso ya seguía las cotizaciones, ¿no?, de la bolsa. Pero bueno, eso, desde 1994, es un montón de años. Entonces, cuando digo que tengo la sensación es porque he visto otras veces algo similar que me hace pensar, y es una sensación, por eso digo la sensación, porque es una sensación y muchas veces ya lo tienes interiorizado y no sabes por qué. Por eso digo que es una sensación. Da la sensación de que va a romper esa línea de tendencia alcista y va a ir un poco más abajo. Aunque hasta ahora ha rebotado ahí y parece que lo lógico es que vuelva a rebotar, no lo sé por qué. Tengo la sensación de que podría caer hacia zonas de 68.000, 66.000. Creo que podría caer hasta esos niveles. Entonces, de momento no compraría por si acaso. Cuando tienes esa sensación, por si acaso dices, bueno, no voy a hacer nada. Igual luego estoy equivocado, igual luego sigue subiendo, pero me da la impresión, ¿vale?, que va a romper esa línea un poco y se va a ir un poquito más abajo y después pues ya volverá a subir seguramente porque es una de las monedas que más fuerte está. Elrond bajando también y tiene pinta también de bajar. Esta sí que por técnico, porque la vela de hoy está empezando a ser un poco fea. Si baja a la zona de los 2.500 o incluso 2.400 algo, esa zona sería buena zona para entrar. ELF se mantiene arriba de los 498. Vamos a ver si me lo carga porque está un poquito mal la conexión por lo que veo. Voy a darle a actualizar. Un segundito a ver que me cargue el gráfico porque se me ha quedado la conexión un poco lenta, no sé. Vamos a ver. Aquí lo carga. Bien. Nos ha vuelto al gráfico de DOT. Bien, a ver si nos deja cargar el siguiente. Un segundo, que me aparezca la lista. Aquí a la derecha. Vale, vamos con... Estábamos en ELF. ELF, aquí la tenemos. Se mantiene por encima de los 498. Llega hasta los casi 600, que es la resistencia. Se frena y retrocede en esa zona. ENJ se mantiene también bastante fuerte.
con subidas importantes en los últimos días. Fijaros que desde los 900 se ha multiplicado por 2 en poco tiempo. EOS, subida del 1,9%. La vela ha sido muy interesante en algún momento del día porque ha cubierto con el cuerpo en algún momento cuando estaba en la parte alta todas las anteriores. Si cerrase en la parte alta de la vela de hoy, el movimiento hasta los 911 sería muy posible en los próximos días. De momento se ha quedado un poquito estancada, pero da la sensación de que podría ir hacia esa zona de los 912. Ethereum rebotando e intentando recuperar ese nivel, de momento no lo consigue, está por debajo de esa línea, es muy peligroso estar por debajo de esa línea. Hoy es el segundo día, 3 días por debajo de un soporte suele ser ruptura de ese soporte, si es que no lo ha roto por un porcentaje fuerte. De momento no lo ha roto por un porcentaje fuerte, con lo cual puede recuperar ese nivel. Si lo recupera entre hoy, mañana y pasado, no hay problema. Si tarda 3 días en recuperarlo y no lo recupera, los precios es muy probable que continúen bajando. Seguimos. FED, bueno, sigue estando bien, lo que pasa que está en la parte alta de los precios. Decíamos que sí, que en esa zona de 550 se podía... Perdón, no me lo carga. No sé qué está pasando hoy con la conexión. Ya podéis perdonar, pero va un poco lento esto. Un segundito. Vamos a ver si me muevo un poco de aquí para ver si hay mejor conexión. Un segundo, aquí. Vale. Ahí tenemos FED en la zona de máximos. En la zona de los 450 es un soporte importante que debería funcionar, pero nos da un poquito miedo entrar en esas alturas, en esos niveles, porque ya sabemos que si entras en unos precios demasiado elevados, pues puede suponer demasiado riesgo, ¿no? Bien, vamos a ver qué más hay por aquí. FTM se mantiene bastante alto. Esperamos correcciones mayores hacia la zona de los 800 para ver si podemos hacer alguna operación en esa moneda. GRT escapó al alza de la línea de tendencia bajista, pero no con demasiada fuerza, ya veis. El primer día sí, el segundo también parecía que iba mejorando mucho. Sin embargo, pues ya el día de ayer ya cerró mal y hoy tampoco parece que tenga demasiada fuerza, aunque también es verdad que con el Bitcoin así, con esas subidas que lleva, pues es complicado, ¿no? Subir mucho más. Bien, ICX también comportándose muy bien, rebota en los 3151 de nuevo. Tras esos últimos días de subida se ha frenado un poquito, pero se ha frenado por la fuerza que tiene el Bitcoin. Entonces podemos seguir esperando un poco de comportamiento positivo en los próximos días hacia la zona de 3700 o incluso un poco más. IOTA corrigiendo un poco y la verdad es que cuanto más corrija IOTA, pues mucho mejor para entrar en posiciones interesantes cercanas en los 2000, como hemos dicho muchas veces. Y si podemos comprar en esa posición, perdón, ya podéis disculpar. Voy a intentar cambiar de conexión porque no sé qué está pasando con esto. Vale, parece que ya vuelve la conexión. Bien, ahí tenemos... con esos retrocesos da la impresión de que con esta vela nos está diciendo como que va a haber mayores caídas en los próximos días. Entonces, en esa zona de los 2200 yo creo que sería una buena zona de entrada. Si no, esperar a que caiga a la zona de los 2000, que también sería una buena zona de entrada. Bien. Cava, buen comportamiento también. La hemos tenido en 9000
9.324. La siguiente resistencia importante está en 9.760 más o menos. Y si nos ha dejado un poco de mecha por arriba es por la subida del Bitcoin, pero en cuanto el Bitcoin se estabilice, esa mecha seguramente que la va a rellenar. Si no es hoy, mañana. Kyber Network también una buena recuperación hoy. Todos estos días hemos estado diciendo que estaba en zona de compra y ya está empezando a dar resultados. En cuanto pase de los 3.640, que es esta resistencia que tiene aquí, puede subir bastante hacia la zona de 4.000, pues quizás casi 4.400. Casi 4.400. Link, también buen comportamiento. Da la impresión de que puede ir acercándose estos días a los 65.000, incluso un poquito más, incluso a los 67.500. Litecoin, rebote bastante interesante desde ayer, desde que rompió esta línea de tendencia, porque si nos fijamos, el día de ayer cerró muy bien y el de hoy en algún momento ha llegado a estar en 0,03939, que es una subida bastante interesante respecto al mínimo que ha tenido recientemente. De todas formas, de Litecoin no nos podemos fiar mucho porque ya sabemos, suben 3 o 4 días y luego otra vez se vuelve a los mínimos. Mana, 1,90% de subida, buen movimiento. Ayer decíamos que podía llegar a los 612, no solo ha llegado a 612, sino que lo ha sobrepasado con claridad. Ha llegado a estar en 648. Buena operación se ha podido hacer ahí en Mana. Matic sigue corrigiendo, pero es normal, o sea, está lejísimos de la línea de tendencia acelerada. Si cae a la línea de tendencia acelerada no sería de extrañar y esto está en la zona de 310 más o menos. Maker bastante parado, comparado con Compound que tuvo un rebote interesante, Maker se ha quedado un poco estancada. Nano subiendo, pero el gráfico sigue siendo muy poco analizable, no tiene una tendencia clara ni ninguna pauta a seguir. Nier bajando un 3,23%. No es mal precio, lo que pasa que si el mercado sigue estando un poquito inestable en las altcoins, todavía podría caer un poquito más, quizás hacia la zona de los 750. Neo, subiendo un poco, empieza a despegarse de esa zona, o a intentarlo. Bueno, no está mal, ese movimiento de Neo. Ocean ayer tuvo un escape importante al alza. Parece ser que la iban a listar en algún exchange. Eso pudo ser la noticia, el detonante de la ruptura de esa resistencia. Pero aún así ya estábamos diciendo que estos días en esta zona era una zona de compra muy interesante. Y fijaros que ha llegado hoy hasta los 2.344. Hablábamos de 2.400, pues casi ha llegado a ese nivel. OGN, buen comportamiento de nuevo. Nos sigue dejando mechas por arriba, pero los cuerpos van avanzando poco a poco y según se vaya acercando a la zona de 950 puede haber un salto importante cuando rompa esos niveles. Omisego le está costando salir de esta zona de mínimos, pero bueno, ya saldrá. Ya veis cómo ha tenido movimientos alcistas importantes recientemente. Llevamos mucho tiempo sin ninguno, en cualquier momento tocará. Ontology recupera los 193, aunque justo está un punto por encima nada más. Si cierra por la parte alta de la vela sería muy positivo porque podría avanzar los próximos días hacia la zona de 240. Power Ledger sube un 47%. En principio Power Ledger en su momento fue un proyecto que tuvo bastante, no sé, bastante acogida. Se hablaba muy bien del proyecto, quedó muy muerta durante mucho tiempo y ahora se vuelve a hablar de estos proyectos de, pues eso, de redistribución energética, etcétera. Entonces, Power Ledger podría ser uno de esos proyectos que parece que está muerto y de repente resucita y da buenos resultados. Puede ser uno de esos proyectos, precisamente.
QLC también empezando a querer salir de esa zona de los 112. La vela que está haciendo no es mala. En cualquier momento podría iniciar un movimiento alcista hacia la zona de 130. Qutun sigue muy floja últimamente, muy floja. Evidentemente en cualquier momento reaccionará y subirá hasta la zona de 1229, pero se está quedando muy atrás con respecto a otras. RIF empieza a mejorar, ya ayer hizo un amago, comentábamos aquí, hoy también está ya con esa vela haciendo cosas interesantes, está empezando a superar las velas anteriores con ese cuerpo. Si cerrase aquí, claro, si luego no cierra aquí, pues no se confirma, pero si cerrase aquí en esta zona, está superando un poquito toda esta fase de consolidación y podría irse a atacar los 80 e intentar superarlos e ir hacia la zona de 92-94. En principio, la pinta no es mala. REM vuelve a estar en zona de compra, en teoría, porque desde ahí puede rebotar fácilmente hacia la zona de 2400-2500. RLC también rompe la línea bajista, lo que pasa que no rompe la resistencia horizontal, pero bueno, la vela es bastante positiva para estar subiendo el Bitcoin como está subiendo casi un 7%, no está mal, y habla bastante bien a favor de RLC, que en cuanto el Bitcoin se pare un poco, que ahora ya parece que se está estancando en esa zona un poco, pues las altcoins pueden empezar a moverse bien. Y en este caso RLC ya va con ventaja porque está subiendo un 5%. Rose lo mismo, otra moneda que está bien, no termina de arrancar con fuerza, pero está ahí en la parrilla de salida, digamos, esperando el semáforo, que se apague el semáforo para salir, ¿no? Bien, RSR, buen comportamiento también, supera los 130 y parece que poco a poco se irá hacia la zona de 150. Run, otra que también va muy bien, después de la consolidación que hizo, va hacia los 12.000 como comentábamos recientemente. Vamos a seguir un poco más. Sol estable, bueno, normal, después de toda la subida que lleva, que se pare un poco, aunque no me extrañaría que en cualquier momento se lance otra vez a por los máximos. Stratis no termina de repuntar, sigue estando en zona de entrada, esperando que haya un día bueno, de momento no lo hay. STX ha intentado avanzar hoy y se ha vuelto para atrás. Cualquier caída a la zona de 1800 yo creo que sería buena zona para volver a entrar. No sé si dará la oportunidad de nuevo. Estamos esperando eso. Me han preguntado por T-Fuel. T-Fuel, pues la vemos que está bastante alcista. No la había estado siguiendo. Bastante alcista desde hace tiempo. Lo único que pues que ya vemos que hoy está corrigiendo. Y ya sabéis que a mí no me gusta seguir los precios. Entonces yo no entraría en estos niveles. Lo único que si alguien está comprado, pues pondría un stop por debajo de 224, por ejemplo, que es la vela de ayer, para que si el precio retrocede, pues salte el stop. Luego Teta está corrigiendo, no nos fiábamos mucho de la vela de ayer y ya vemos como tampoco avanza mucho más y vamos a ver los próximos días a ver cómo se comporta, porque en esta zona tiene un soporte en los 7091 más o menos. Si aguanta ese nivel pues sí que podría subir, pero si no pues volvería a la zona de mínimos. Tomo Chain, que habíamos dicho que en esa zona que estaba estos últimos días era compra, pues rebota hacia los 4.000. Creemos que puede llegar a 4.600 también si el mercado se lo permite. Un FI bajando un 6% y decíamos que podía ir a la zona de la línea de tendencia o el soporte de 57.983. Va un poco a su aire porque cuando el mercado ha estado un poco bajista, esta ha seguido con su movimiento alcista y sin embargo ahora que el resto parece que empiezan a despertar, esta se va un poco para atrás. Uniswap, ayer nos entraban dudas con esa vela y hoy sigue estando con esas dudas también. Puede ir otra vez hacia la parte baja. BET, que alguien me ha dicho que la siga, no es mi moneda favorita ni mucho menos. La comentaré solo de vez en cuando porque no me gusta mucho esta moneda, pero bueno, el soporte es 77
y la resistencia es 97. Ahora mismo está por debajo de la resistencia y lo más probable es que baje hacia la zona de 77. Wabi también en zona interesante, como hemos dicho todos estos últimos días, lo que pasa es que todavía no ha reaccionado. OneChain también ha querido empezar a reaccionar hoy, de momento la ha frenado un poco la subida del Bitcoin, pero la vemos bien en ese precio, como para subir seguramente. Stellar sigue mal, sigue cayendo, sigue sin fuerza. Monero pierde el soporte de nuevo, no termina de reaccionar. Si rompiese en algún momento esa línea de tendencia alcista azul que tenemos dibujada, ahí sí que podría empezar a subir bastante, pero de momento pues no. Ripple baja contra Bitcoin, evidentemente contra el dólar sube porque sube mucho Bitcoin, pero cada vez va a menos satoshis. Tezos ha tenido un rebote en algún momento de hoy, pero ahora se frena un poco ese ímpetu que llevaba. No está en malos precios, es decir, no hay mucho riesgo en estos niveles, pero tampoco parece que tenga mucha fuerza como para subir demasiado. ZK queriendo recuperar, en algunos momentos del día la vela ha ido bien, ahora está un poquito peor. Si recuperase los 2600 al cierre, pues podríamos tener los próximos días avances hacia la zona de 3000, 3100. Oricen, después de un periodo de caídas, parece que se estabiliza en esta zona, aunque es un gráfico que ya sabéis que no se comporta muy bien técnicamente. Cílica, creo que va a caer a la zona de 215. Está rebotando un poco estos dos últimos días, pero no se le ve demasiada fuerza. Y ZRX, pues sigue estando en una zona interesante para entrar. Intentó ayer rebotar, en algún momento de hoy también ha intentado rebotar, todavía no sale con claridad al alza, pero seguramente cualquier día nos sorprenderá con un par de velas buenas como las que tuvo el día 4 y día 5 de febrero, no tan bestias como esas, pero sí con cierta fuerza seguramente en cualquier momento. Y volvemos al Bitcoin para terminar. Vamos a ver dónde lo tenemos. Bitcoin, aquí está. 51.478. Buen aspecto técnico, seguramente consolidará, ya se ha frenado un poco en esa zona, normal. Consolidará un poquito pues en los 50.888, incluso algo por debajo, como hemos dicho. Puede acercarse a los 50.000. Y nada, yo creo que entre hoy que es miércoles, mañana jueves, más o menos andará por esta zona. Y espero que el viernes sí vaya por los 55.000, poco a poco. Y luego ya ahí tenemos que volver a analizar, porque una vez que llegue a los 55.000, no sé si va a ir hacia los máximos totales, no sé si va a llegar hasta los 59.000, o en esa zona va a empezar a retroceder de nuevo hasta otra vez un soporte, no lo sabemos muy bien lo que va a pasar. Analizaremos un poco el mercado en conjunto, también con las bolsas, que también pueden determinar un poco lo que haga en el corto plazo. Y nada más, espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.